Les voy a compartir entonces mi pantalla. Creo que ya deben estar viendo mi pantalla. No, todavía no se ve nada. Bueno, esperemos un momentico a ver si carga y me confirma. Sí, ya se ve. Bueno, perfecto. Entonces, buenas tardes. El día de hoy pues vamos a tener nuestros IPAs de la tarea 3, que es acerca de enlace químico y estructura molecular. Vamos a trabajar alrededor de las temáticas del ejercicio 1, 2 y 3. Y nos quedaría pendiente el ejercicio 4, bueno, si nos queda pendiente alguna cosa de estos primeros ejercicios, la trataríamos el jueves. Les había enviado en los foros una programación para los martes, pero claro, no tuve en cuenta la Semana Santa y pues cuando programé me quedó corrida una fecha, entonces por eso me tocó moverla para el jueves. Y de hoy en 8 días lo que vamos a hacer es la primera sesión del componente práctico. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esta actividad se cierra ahorita el 16 de abril. Entonces por eso vamos a tener así seguidos estos CIPAs. Y espérame que alguien está haciendo una pregunta, ¿verdad? Sí, alcancé a escuchar la notificación del chat. Si quieres, abre el micrófono y la haces porque no me queda tan fácil ver el chat cuando estoy compartiendo. Entonces puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta tranquilamente, la persona que tenga dudas. No, bueno. Ah, bueno, Juan, sí, ya vi. Juan Camilo pregunta que si el CIPA se va a compartir. Sí, pues en realidad las grabaciones quedan en este chat y en general yo suelo colgar las grabaciones en el foro o a veces las envío por correo. Bueno, igual siempre tienen acceso a través del chat del grupo. Entonces todos tienen acceso aunque no entren a la sesión. Y pues esto siempre se cuelga en YouTube, en mi canal. Entonces también lo pueden buscar ahí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tener CIPAS hoy y el próximo jueves en el mismo horario de 5 a 6. La idea es retomar como los temas que he visto que han tenido como alguna dificultad en los aportes que han hecho hasta el momento en el foro a través de estas 2 sesiones de CIPAS y para que tengan lista la actividad, digamos, con las correcciones pertinentes el 16 de abril. El componente práctico se abrió el 13 de marzo. Hay muy poquitos aportes, apenas han empezado a abrirlo. Es importante que vayan aportando porque sí o sí se les va a cruzar con las otras actividades. O sea, no va a haber un tiempo exclusivo para componente práctico. Entonces, quiero que si no lo han empezado a desarrollar, a más tardar el próximo martes, que es 18 de abril, conmigo empiecen a desarrollarlo en la sesión. Lo ideal es que empiecen antes para que puedan tener dudas en esa sesión, pero pues a más tardar hay que empezar entonces el martes porque este componente práctico se cierra el 2 de mayo. Entonces vamos a tener CIPAS de la siguiente manera. Entonces tenemos hoy de la tarea 3, el jueves volvemos a tener CIPAS, el martes 18 y el martes 25 tenemos los 2 CIPAS para componente práctico. Entonces, en estos 2 CIPAS vamos a trabajar, a hablar de los ejercicios que se hacen en el componente práctico, a mirar los simuladores. La idea es que ustedes tengan ahí su computador, vayan ingresando a los simuladores, si tienen alguna dificultad vayan preguntando. No lo vamos a resolver en tiempo real, pues porque obviamente ustedes necesitan más de 1 hora para resolver su componente práctico, pero la idea es que por lo menos las cosas más complejas, por decirlo de alguna manera, las podamos resolver durante ese CIPAS de componente práctico. Y los horarios pues de 5 a 6 y el enlace siempre es el mismo. Entonces, para que no nos conectemos en lo posible. Igual quedan las grabaciones y se comparten a través de los foros y demás. Contenido de esta presentación incluye
un resumen de algunas cosas que ya hemos trabajado, que ustedes ya deberían saber, que es la parte de tabla periódica, números de oxidación que lo vimos en un CIPAS anterior, electrones de valencia que también ya lo hemos hablado, la parte de enlace química que por lo menos ya lo hemos visto de manera general, y vamos a hablar un poquito más de estructuras de Lewis, geometría molecular, teoría de enlace de valencia y teoría orbital molecular. Esta temática de teoría de enlace de valencia y teoría orbital molecular puede ser un poco densa, por lo que en el foro les puse una infografía y hay un video también, lo mismo para la parte de enlace químico. Entonces, para que no solo se queden con el CIPAS y no solo con lo que leen en los textos que están compartidos, sino que también revisen esas infografías y revisen los videos que están ahí también para apoyo. Entonces, recordamos que es la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica están todos los elementos que conforman toda la materia que conocemos, ¿sí? Entonces, todo lo que conocemos y vemos a nuestro alrededor está formado por estos elementos que se combinan para formar compuestos. Entonces, cosas que debemos recordar, pues entonces, ¿cómo están organizados? Ellos están organizados en grupos, que son las columnas, o también en periodos, ¿sí? Entonces, debemos conocer que tenemos 7 periodos, los grupos que tenemos, aquí pues los enumeran del 1 al 18, pero pues hay otras formas de identificarlos, como clasificarlos como grupos representativos y de transición. Entonces aquí hay otra tablita, por ejemplo, cuando los clasifican como representativos y de transición suelen utilizar más bien números romanos, y entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos números romanos me están mostrando los elementos representativos y dependiendo de la bibliografía, pues van a encontrar esto acompañado de una letra A. Y cuando usan números romanos aquí en los elementos de transición, van a encontrar esto acompañado de una letra B, ¿sí? Entonces, es importante pues que aprendamos a diferenciarlos, cuáles son los grupos representativos, cuáles son los elementos de transición y demás. Aquí además pues están haciendo una clasificación, esto ya lo vieron, que es de acuerdo a la configuración electrónica. Entonces los que están aquí en este bloque S serán los que terminen con nivel de energía S, estos llegarán hasta un nivel de energía, un subnivel de energía D, estos llegarán hasta P y estos pues llegarán hasta F. Pero pues eso es de la configuración electrónica que lo habíamos visto antes como un recorderis. Aquí están una tablita de números de oxidación. Pero digamos que hay como una forma general en las que ustedes las pueden como identificar, no digo memorizar, pero sí como identificar fácilmente, sobre todo como para los elementos más comunes, ¿no? Como para los que uno está trabajando todo el tiempo. Entonces, si ustedes recuerdan lo que yo les decía de la numeración para los elementos representativos, entonces en números romanos aquí decía 2, y aquí decía 3, y aquí decía 4. 5, 6, 7 y 8. Perdonarán el pulso, pero pues creo que ahí se alcanza a entender. Entonces, como para identificar rápidamente los números de oxidación y ubicarme rápido si no tengo la tabla periódica y no tengo la posibilidad de tener esta tablita y no los voy a memorizar, una forma es tener presente estos números romanos. Entonces yo sé que todos los elementos que están en el grupo 1 tienen por número de oxidación 1. Entonces, por lo general, en los elementos donde yo los voy a ver, van a estar trabajando con 1. En el caso del hidrógeno, más 1 o menos 1, dependiendo del tipo de compuesto. Acá, los del grupo 2 van a estar trabajando con más 2. Entonces, su número de oxidación, por lo general. O sea, esto que estoy diciendo es como algo que se aplica de manera general, pero pues obviamente siempre hay excepciones. Entonces, aquí sería más 2. En el grupo 3 sería más 3. Aquí, en el grupo 4, ustedes ven que dice 4, dice más 4 y más 2. Entonces, sí, en general, trabajan con 2 y con 4. ¿Sí? Entonces, esos son los números que aplican para el grupo 4. Para el grupo 5, entonces aquí ya vemos otros numeritos. Por lo general, estos trabajan con 3 y con 5. Claro, en la tabla periódica ustedes van a encontrar más, así como aquí que nos están mostrando
otros números. Pero la mayoría de los compuestos que forman están con los números de oxidación que estoy indicando. Entonces sería 1, 2, 3, 2 y 4, 3 y 5. Y aquí, por ejemplo, entonces vamos a encontrar el 2, el 4 y el 6. Y aquí es donde vamos a encontrar con mayor variedad, que es 1, 3, 5 y 7. ¿Listo? Y a veces uno se acuerda porque, por ejemplo, es impar, par, impar, pares, impares, pares e impares. ¿Sí? Entonces es como fácil de recordar por eso. Esos son los números de oxidación. Y cuando uno pone los números de oxidación en una molécula que está neutra, es decir, que no me están dando una carga, es diferente. Por ejemplo, si yo les digo, aquí tengo SO4 y esto es un ion que tiene una carga de -2. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo los números de oxidación, al final la suma de esos números tiene que darme -2 porque esto es un ion. Pero si yo tengo una molécula neutra como esta, pues debería darme al final la carga neutra, es decir, 0. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta cuando ponen los números de oxidación. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta que tengan su cuaderno ahí. Así que intenten poner los números de oxidación. Vamos a intentarlo entre todos. Entonces, esto es un ácido. Por lo general, en los óxidos, en los ácidos y en las sales, el oxígeno trabaja con -2. Por lo general, en los compuestos, el oxígeno tiene carga -2. Y el hidrógeno, que es del grupo 1, pues tiene +1. Este que es un no metal, y es aquí, de este grupo 6, va a trabajar con 2, con 4 y con 6. Esos son como sus números de oxidación más utilizados. Entonces el azufre podría ser 2, 4 o 6. Pero con estas características, es decir, que tiene 4 átomos de oxígeno este compuesto y 2 átomos de hidrógeno, ya tenemos que poder identificar cuál de estos es. Y se hace pues mirando que al final la carga total nos dé 0. Entonces si yo tengo 4 átomos de oxígeno con carga -2, entonces esto sería 4 por 2, -8, ¿cierto? Y tengo 2 con carga positiva, entonces 2 por 1, 2, sería +2. Y necesito un numerito acá para el azufre que me dé 0. ¿Cuál es ese número? ¿El 2, 6. el 4 o el 6? El 6, muy bien. Entonces, claro. 4. No, 6. 6, muy bien. ¿Por qué? 6 y 2, pues será 8. Entonces voy a tener -8 más 8 igual a 0, que es lo que me están diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, este me tiene que dar 0 porque esto es una molécula neutra. Entonces, esto sería +6. Entonces, hagamos este. Entonces, si yo tengo un ion, entonces yo sé que el oxígeno es -2. ¿Sí? Y aquí igual, 4 por -2, pues me va a dar -8. Pero aquí el resultado ya no es 0, sino -2. Entonces aquí este azufre también va a estar trabajando con +6, porque +6 y -8 es igual a -2. Entonces, ¿de qué depende? De si me dan o no carga. Si no me dan carga, el resultado siempre va a ser ¿qué? 0. Bueno. Listo. Esto es un recorderis porque la vez pasada hicimos ejercicios de esto. Entonces aquí está, bueno, lo que estábamos hablando. Ya lo tenía ahí, pero no me acordé que tenía el dibujito. Bueno, entonces también hablamos de los electrones de valencia. ¿Alguien se acuerda cuáles son los electrones de valencia? Los del último nivel. Son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. ¿Qué errores veo yo a veces para identificar los electrones del último nivel de energía? Entonces, a veces se les olvida que un elemento puede tener
2 subniveles en el último nivel de energía y hay que tener en cuenta todos esos electrones. Entonces, eso es como un errorcito que he logrado ver con el que tenemos que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, aquí nos están mostrando los electrones que están en el último nivel de energía para el litio y para el sodio. Entonces, vamos así en dibujito, pues es fácil, pero nosotros no los vamos a dibujar así, sino que vamos a hacer la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el boro, que tiene un Z igual a 5, entonces, a ver si se acuerdan cómo es la configuración electrónica. 1s2, 2s2 y 2p. Bueno, yo sé que algunos necesitan el diagramita, pero para estas chiquiticas no es tan difícil. Entonces nos queda 2p1. ¿Por qué 1? Porque aquí ya tengo 2 y 2 son 4, solo me falta 1 para completar los 5 de la configuración electrónica. ¿Bien? ¿Cuál es el último nivel de energía? El 2. ¿Cuántos subniveles tengo? Pues tengo el subnivel S y el subnivel P. Como este es el último nivel de energía completo, tengo que contar todos los electrones. A veces algunos me dicen 1, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos son los electrones de valencia del boro? 3. Son 3. 3. Exacto, hay que tener en cuenta todo el nivel. Y el nivel está compuesto por 2 subniveles, el subnivel S y el subnivel P. Y hay que tenerlos en cuenta ambos. Entonces es un pequeñito error que he visto en algunos para que revisen sus aportes. Bueno, entonces aquí vamos como a resumir lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, tenemos la piñita para hacer la configuración electrónica y en su cuadernito van a hacer la configuración electrónica para el oxígeno y para el cloro. Y después de que tengan la configuración electrónica, entonces me van a decir cuántos electrones de valencia tiene cada uno de ellos y van a poner los símbolos de Lewis para cada elemento. ¿Cómo son los símbolos de Lewis para cada elemento? Entonces ustedes ponen el símbolo del elemento, que en este caso sería oxígeno O, y cloro, que sería Cl, y alrededor le van a poner los electrones que tiene de valencia, ¿sí? Los electrones que les dé valencia de acuerdo a la configuración. Entonces, empecemos. Entonces, el oxígeno es Z igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Z8. Z igual a 8, sí, sí. Y el cloro es Z igual a... Ahí tienen toda 17. la predica. Muy bien, 17. Ahí deben tener su tablita periódica a la mano. Entonces, hacen la configuración electrónica y el que ya lo tenga, si quieren me escriben en el chat o como quieran. Profe, yo tengo el del oxígeno. Listo, entonces tenemos los electrones de valencia para el oxígeno, que son ¿cuántos? Son 6. Son 6 electrones de valencia. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, voy a hacer la del oxígeno y la del clorito. La del cloro la hacen solitos. Entonces, 1s2, 2s2, 2, ¿de qué? P4, ¿verdad? Para completar. Entonces nos quedarían 4, o sea, como este es el último nivel de energía, entonces cuento 4 y 2 son 6, entonces está perfecto. Entonces los vamos a dibujar. Entonces se dibujan alrededor del... Se pueden dibujar como puntos, como asteriscos. A veces dibujan los pares de electrones como una rayita también. Entonces aquí sería 1, 2, 3 rayitas y uno solito. Ah, se me fueron más de los que son. Dibujé uno de más.
dibujé uno de más, que se me hizo el borrador. Listo. ¿Y el cloro? ¿Cuántos electrones de 7. valencia tiene? 7. 7. Listo. Muy bien, entonces vamos a dibujárselos. 1, 2, 4, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, estas son las estructuras de Lewis para los elementos. Yo tengo que aprender a hacer las estructuras de Lewis para los elementos para luego poder hacer las estructuras de Lewis para los compuestos. Entonces, ¿cómo lo hago? Con los electrones de valencia. Aquí, por ejemplo, encuentran tablitas así. Entonces, recuerdan que les decía que los del grupo 1 tienen un electrón de valencia, entonces se le hace así un punto, los del grupo 2 tendrán 2, los del grupo 3 tendrán 3, y así. Los del grupo 4 tienen 4 electrones de valencia, y así sucesivamente. Una Dime. duda. ¿Sí? Esto, en la estructura del oxígeno, pues bueno, aquí veo que están los puntitos solitos separados. Sí. ¿No sería lo ideal dejar los pares juntos? No, cuando uno lo que suele es como imaginarse un cuadrado alrededor del elemento y tratar de ubicar los electrones de tal forma que ocupen el cuadrado. Entonces, por ejemplo, si tú tienes solo 2 electrones, pues los pones uno arriba y uno abajo o a los dos lados, pero no los pones juntos, sino que tratas de ocupar lo mayor posible del cuadrado. Lo mismo acá. Entonces, si ves que el carbono tiene 4, no los hago apareados, sino que los hago solitos. Así es como se suele dibujar. ¿Sí? Solo los apareo cuando están llenos o cuando pues no hay otra opción. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta? Sí, y tengo otra pregunta, por ejemplo, para completar lo de, pues sé que el tema todavía no lo he tocado en la web, pero en el CIPAS, perdón, pero cuando comparten, ay, ¿cómo es que se llama? ¿La ley de octetos? ¿Octeto, algo así? Sí, la regla del octeto. No importa, o sea, también se pueden dejar eso, también se pueden dejar los puntitos separados o ahí sí sería ideal dejar los pares apareados. Bueno, es que es diferente, ¿no? Porque como tú vas a completar el octeto, entonces lo ideal es que te va a quedar algo como esto, ¿no? Para que completes los 8. Entonces así es diferente porque tú vas a tener por estos lados de enlace, por ejemplo, si tienes un par libre, lo tienes que dejar junto. Ya vamos a ver cómo los ejemplos, ¿vale? Entonces, Vale. ¿para qué todo esto? Para que lleguemos al concepto de enlace químico. Ya hemos visto algunas cositas de enlace químico, pero aquí ya venimos al concepto como tal. Entonces, ¿para qué se unen los átomos o por qué se unen los átomos? Pues resulta que los átomos individuales no son tan estables como los átomos ya unidos. Entonces, si nosotros volvemos a la tabla periódica, nos acordamos de estos señores que son los gases nobles. Si ustedes ven, los gases nobles tienen completo su octeto, pues excepto el helio, que es estable, con 2 electrones. ¿Por qué? Porque en el nivel S, si ustedes se acuerdan, caben 2 electrones. Y como él solo tiene este nivel, pues ya lo tiene lleno. No necesita nada más. Ya es súper estable porque su único nivel de energía está lleno. Si nosotros hacemos la configuración electrónica para el neón, argón o lo que sea, de esos, cualquiera que sea de los gases nobles, vamos a ver lo mismo, que su último nivel de energía está lleno. ¿Mm? Todos los electrones se encuentran apareados y cumple pues la ley del octeto o la regla del octeto, que más que hablar de 8 electrones, si queremos incluir, si quisiéramos incluir al helio dentro de esta característica, lo que buscan los elementos es estabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, si tuviera su último nivel de energía lleno, tendría la configuración del helio y sería mucho más estable. Si el flúor logra conseguir este electroncito que le hace falta, pues queda con la configuración electrónica del neón. Entonces, si ven cómo los elementos pueden, digamos, cambiar su configuración para hacerse más estables. ¿Y cómo hacen para cambiar esa configuración? Formando enlaces con otros elementos. Entonces,
¿Por qué se forman los enlaces químicos? Para buscar estabilidad. Entonces, dependiendo de las características del elemento, puede que el elemento tienda a ganar, a perder electrones o a compartirlos. Entonces, si nosotros estamos hablando del flúor, que el flúor solo le falta un electrón, pues él tiene una altísima electronegatividad, lo que va a hacer es arrancar un electrón a alguien que no lo tenga con tanta fuerza. Entonces lo va a arrancar. Y cuando arranca ese electrón, ese tipo de enlaces se llaman enlaces iónicos, se forman iones. Lo mismo pasa con estos elementos. Si ven que ellos tienen un solo electrón en el último nivel de energía, entonces para ellos, ¿qué será más fácil? ¿Conseguir otros 7 electrones o más bien ceder ese y quedar con la configuración electrónica del gas noble anterior? Entonces, por lo general, ellos lo que van a hacer es ceder ese electrón para quedar con su configuración electrónica del gas noble inmediatamente anterior. ¿Sí? Entonces, en esos casos se va a formar lo que nosotros llamamos enlaces iónicos, donde uno de los elementos va a ganar un electrón y el otro lo va a perder. Entonces uno va a quedar con carga positiva, el que perdió ese electrón, y el otro va a quedar con una carga negativa porque ganó ese electrón. Y si nosotros queremos identificar como fácilmente ese tipo de enlace, lo que podemos usar es esta tendencia que es en cuanto a la diferencia de electronegatividad. Entonces, si yo miro la diferencia de electronegatividad, es decir, la resta entre la electronegatividad de los dos elementos, debe ser mayor a 1.7. Eso es un enlace iónico. Ya miramos ahorita un ejemplo. Y en cuanto al enlace covalente, entonces resulta que en el caso del enlace covalente van a estar juntos dos elementos que necesitan el electrón. Entonces es como, bueno, yo no lo puedo ceder porque lo necesito, pero necesito otro también. Y el otro elemento está en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo comparte. Y cuando se empiezan a compartir electrones, a eso se le denomina enlace covalente. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a identificar ese enlace covalente en relación con la electronegatividad? Que cuando se hace la resta de la electronegatividad de los dos elementos que forman el enlace, eso va a dar menor a 1.7. Y aquí pues también lo que decía la compañera, se habla de la regla del octeto. ¿Por qué? ¿Por qué se forman estos enlaces? Para buscar la estabilidad. Entonces el átomo va a tender a formar esos enlaces para rodearse de 8 electrones, o en el caso del hidrógeno para rodearse de 2 electrones y alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano. Eso es lo que van a buscar. Entonces, de acuerdo con las diferencias de electronegatividad, vamos a mirar qué pasa si yo uno un átomo de carbono con un átomo de oxígeno y qué pasa si yo uno un átomo de potasio con un átomo de flúor. Entonces van a ir ahí a su tabla, aunque creo que aquí tengo una tabla, sí. Entonces, bueno. Entonces, el flúor, que no se ve muy bien, pero la electronegatividad del flúor es 3,98. Sí, ahí más o menos 3,98. 3,98 para el flúor. ¿Qué otro era? El oxígeno, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver. 3,44. El carbono sí se ve claramente. 2,55. ¿Y cuál me falta? El potasio, ¿cierto? Ese también se ve bien. 0,82. Entonces, van a ser ahí las diferencias, las restas. Esas restas siempre se hacen en valor absoluto, para que lo tengan en cuenta. Aquí. Entonces, las restas siempre se hacen en valor absoluto. Entonces, en el caso del carbono, entonces dijimos 2,55 menos el oxígeno, que es 3,44. ¿Y esto cuánto les da? 0,89.
0,89. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué tipo de enlace es? Covalente. Es un enlace covalente. ¿Y este enlace cuánto les dio la diferencia? $3.16. Disculpa, no te escuché. 3.16. 3,16. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Listo, entonces, ¿qué enlace es ese? Iónico. 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 Bien. Entonces, cuando uno quiere saber qué tipo de enlace es, entonces uno coge por partes. Entonces, coge cada dos elementos y hace la resta, y ahí sí sabe cómo se relacionan esos dos elementos, ¿sí? Cómo se relacionan los dos elementos, si el enlace va a ser iónico o va a ser covalente. Entonces, esa es una forma de identificarlos. Ahora, viene la parte de las estructuras de Lewis. Para hacer las estructuras de Lewis necesitamos toda esta información que hemos venido repasando. Por eso decidí hacer como ese repasito para que podamos hacerlo mucho más sencillo. Entonces, las estructuras de Lewis van a utilizar los electrones de valencia de cada uno de los átomos que forman el compuesto. Entonces aquí vamos a hacerlo para el clorito de sodio. ¿Cuáles son los átomos que forman el compuesto clorito de sodio? ¿Qué es el clorito de sodio? ¿Es un óxido, es una sal, es un ácido? ¿Qué es? ¿Es un hidróxido? No dice hidróxido, entonces no es un hidróxido. No dice ácido, entonces no es un ácido. ¿Oxisal? Es una oxisal. Muy bien. Entonces, como es una oxisal, tiene un metal, un no metal y oxígeno. Y se escriben en ese orden. ¿Cuál es el metal aquí? El sodio. El no metal es el cloro. Y como es una sal oxisal, tiene que tener oxígeno. Como es el clorito, entonces recordemos que el cloro trabaja con 1, con 3, 5 y 7. En la clase anterior vimos algo de nomenclatura y se acordarán que cuando tiene 4 números es hipo, terminación ico. Entonces, como este es el menor y no tiene hipoclorito, entonces no es con este. Entonces, el siguiente pequeñito es 3. Entonces, trabaja con 3. ¿Por qué? Porque estos ya son ato. ¿Sí? Estas sales más grandes son de terminación ato. Y estas más pequeñas son de terminación ito. ¿Por qué no es con 1? Porque no es hipo. Entonces, si fuera hipoclorito, trabajaría con 1. Como es solo clorito, trabaja con 3. Entonces, ya sabemos el número de oxidación del cloro. Sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y el sodio, que es del grupo 1, trabaja con 1. Listo. Pero esto todavía no se está quedando neutro, porque aquí tengo 4 cargas positivas y aquí tengo una carga negativa. Entonces me va a hacer falta seguramente otro átomo de oxígeno. Entonces, ahora sí, tengo 4 cargas negativas y 4 cargas positivas. Esta es la fórmula química. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, si le dan el nombre del compuesto, es organizar la fórmula química. Después de que tiene la fórmula química, entonces va a identificar cuál es el átomo central. Entonces, el átomo central en las sales, pues va a ser el no metal, que dice cloro. Ese va a ser mi átomo central. Las sales tienen una particularidad y es que las sales pues son iones. Entonces vamos a tener una parte covalente y una parte de enlace iónico. Entonces este ion va a formar un enlace covalente entre el cloro y el oxígeno. Si hiciéramos la diferencia de electronegatividad, nos va a dar que este enlace cloro-oxígeno
es covalente. Mientras que si hacen la relación entre el sodio y el cloro, les va a dar que ese enlace es iónico. ¿Sí? Entonces aquí el sodio va a formar el ion positivo y toda esta parte va a ser la negativa. ¿Cuál es la carga? Pues tenemos más 3 menos 4, eso es igual a menos 1. Y en total, pues el ion siempre tiene que dar 0 también. Menos 1 más 1, el ion completo o la sal completa da 0. Entonces, esta parte que es la covalente es la que vamos a dibujar con la estructura de Lewis. Y nos dice que tiene 2 átomos de oxígeno. Necesitamos identificar el número de electrones de valencia. Entonces, antes me dijeron que el cloro tenía ¿cuántos? ¿Se acuerdan? ¿Electrones de valencia? 7. 7. 7, ¿Y el oxígeno? 6, 6. 6. Pero como son 2 átomos, entonces serían... ¿Y en total cuántos tengo? ¿Cuántos electrones de valencia totales tengo? 19. Tenemos 19, ¿cierto? Pero adicional a estos 19 tenemos una carga negativa, un electrón que está cediendo el sodio. Entonces en total vamos a tener aquí 20 electrones. Y estos electrones son los que debo distribuir en el ion. Entonces vamos a ver. Entonces tengo mi átomo central, ¿cierto? Y voy a tener alrededor un oxígeno, otro oxígeno. Y vamos a empezar a distribuir los electrones. Entonces sabemos que cada oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia. Y para completar su octeto, pues va a necesitar otros 2. Entonces va a formar un enlace con el cloro. Recuerden que cuando se hace una línea es un par de electrones. Entonces aquí tenemos 6, pero esta línea representa otros 2, ya tiene su octeto. ¿Y qué pasa con el cloro? Entonces está formando, completó el octeto de los oxígenos, entonces tiene 4. Y para completar su octeto, seguramente tendrá que tener otros 2 pares libres para completar el octeto. ¿Listo? Entonces esto sería el ion clorito y por acá pues nos va a quedar el sodio. Es 1 y esto es menos 1. ¿Listo? Ahora, si nosotros queremos como comprobar que nuestra estructura quedó bien, podemos utilizar la parte de carga formal. Entonces, si la carga formal nos da lo que dice el ion, que sería menos 1, entonces quiere decir que nuestra estructura nos quedó bien hecha, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo como rápidamente. Entonces, la carga formal es igual a los electrones de valencia menos los electrones libres menos un medio de los electrones enlazados. ¿Listo? Entonces, tenemos que hallar la carga formal para el cloro y la carga formal para el oxígeno. Entonces, en el caso del cloro, pues yo voy a hacer la del cloro y ustedes van a ir haciendo la del oxígeno y me la van a dictar para que lo hagamos rápidamente. ¿Listo? Entonces, para el cloro, los electrones de valencia dijimos que eran 7. Los electrones que le quedaron libres, pues serían 4 menos un medio de los electrones que tiene enlazado, que son 2 por este lado y 2 por este lado, entonces serían 4 electrones enlazados. Voy a borrar esta partecita de aquí para que me quede más espacio.
¿Listo? 4 electrones. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Pues bueno, tengo 4 dividido en 2, entonces eso me va a quedar como menos 2. Tengo menos 4 y 7. Esto será igual a 7 menos 4 y menos 2, pues menos 6. Y esto será igual a 1. 1 positivo. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría con una carga formal de más 1. ¿Alguien ya hizo la del oxígeno? Pues yo la hice, pero quién sabe si quedaría bien. ¿Cuánto te dio? Y mira, -1. menos 1. Entonces, a ella le dio menos 1. ¿Sí? Como los dos oxígenos son iguales, es decir, tienen los mismos electrones de valencia, los mismos electrones libres y los mismos enlazados, que son 2. Entonces, como para que compruebe alguien ahí, los electrones de valencia ya sabemos que son 6, menos los electrones libres, que son 2, 4 y 6. Entonces, menos 6. Menos un medio de los enlazados, que serían 2. Entonces, ya le dio menos 1 y esto también sería menos 1. Entonces, si nosotros cogemos las cargas formales que nos dieron acá, que sería menos 1 más 1 y menos 1, esto es igual a menos 1, que es la carga que tenemos acá. O sea que sí nos quedó bien la estructura. ¿Sí? Esa es como la forma que podemos comprobar que nos quedó bien la estructura. Si no nos hubiese quedado bien, pues tendríamos que mirar si de pronto hay un enlace doble o alguna otra cosa que haga que la carga formal no esté bien distribuida. Bien, entonces esta es la parte de estructuras de Lewis. Igual al final les doy las referencias bibliográficas como para que vayan despacio sobre el tema, porque sé que pues, el tema puede ser denso para una hora que tenemos, no más. Y pues todavía nos quedan cositas por tratar. Bueno, pero ahí les queda la grabación también. Bien, entonces aquí ya pasamos a la parte de geometría molecular. Entonces todo se enlaza, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos las estructuras de Lewis? Para saber cómo están distribuidos los pares de electrones, para saber cuál es la posible geometría molecular. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un par de, dos pares de electrones, entonces recuerden que 2 pares de electrones serían 4 electrones. Que cuando yo hablo de un par de electrones, estoy hablando de 2 electrones. Entonces, 2 pares de electrones harían una geometría lineal. Estas distribuciones que estoy mostrando acá son para la distribución de pares de electrónicos, ¿sí? O sea, es diferente que la geometría molecular y puede cambiar el nombre, que eso lo vamos a ver ahorita en otros ejemplos. Para que tengan cuidado en las tablas si les están pidiendo la distribución de los pares electrónicos o la geometría molecular. Entonces hay que mirar qué nos están pidiendo. Y aquí, por ejemplo, tengo 3 pares de electrones libres que me va a formar una plana trigonal. Y si son 4, pues va a ser tetraédrica. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la cantidad de pares de electrones que yo tenga sobre el átomo central, va a depender la geometría molecular o la distribución de esos pares de electrones. Entonces, creo que aquí, cuando estábamos hablando la estructura de Lewis para el elemento. Entonces es diferente porque aquí vamos a mantener los pares de electrones junticos alrededor del átomo para dar lugar a alguna de estas geometrías. ¿Sí? Entonces si yo tengo 2 pares, tendré que hacerlos a los lados. Entonces sí es diferente cuando yo estoy hablando de la distribución de los pares de electrones para formar compuestos, que de los electrones que tengo alrededor del átomo, como los electrones de valencia. Entonces, son conceptos diferentes. Una cosa si me piden electrones de valencia y otra cosa diferente si me piden la distribución de los pares electrónicos. Entonces, aquí tenemos para 4, aquí tenemos para 5 y para 6. Y no se preocupen pues de cómo entender esto rápido, porque estas figuritas las pueden luego retomar en el texto dependiendo de las estructuras que ustedes tengan para mirar cómo les queda el nombre de la estructura.
Entonces aquí para 5 pares, entonces como se pueden dar cuenta, se mantiene el triángulo y los dos van hacia arriba. Siempre se buscan estructuras geométricas, entonces siempre va a formar una estructura geométrica. Y aquí tenemos la octaédrica para 6 pares. Y esto era lo que yo quería hacer énfasis. Entonces, una cosa es la distribución de pares electrónicos, que es lo que vimos antes. Y otra cosa es la geometría de la molécula, que ahí puede cambiar el nombre. Entonces, atentos acá. ¿Qué tipo de molécula tengo? Entonces, aquí es un ejemplo sin elementos, sino general. A, B, y tengo 2 átomos de B. Entonces, tengo un átomo central que es A, 2 átomos de B, ¿cierto? Y tengo un par de electrones. Entonces, el número total de los pares de electrones, pues tengo 3 pares de electrones. El número de los pares enlazantes son 2 pares enlazantes, porque recuerden que cada línea representa un par y los que están formando enlaces son estos. Y hay un par de electrones libres, que son estos. Entonces, la distribución de los pares electrónicos es plana trigonal, porque estoy teniendo en cuenta todos los pares. Pero la geometría de la molécula es angular, porque realmente lo que me forma la molécula son los átomos que la conforman, que es el central y estos dos. Entonces, lo que está formando esto es un ángulo. Por eso la geometría de la molécula es angular. Entonces, ojo con esas diferencias. Lean, ¿me están pidiendo la distribución de los pares de electrones o me están pidiendo la geometría de la molécula? Y así no se van a equivocar con el aporte que van a ir haciendo, ¿sí? Entonces, igual aquí en el ejemplo. Entonces, aquí también nos muestran cuáles son los pares de electrones libres, los que tienen, los enlazantes, los libres. Y aquí está la distribución de todos los pares. No importa si están enlazados o están libres, es la distribución de todos los pares tetraédrica. Y aquí sí está teniendo en cuenta es la geometría de la molécula. Entonces, ¿cómo están distribuidos los átomos en la molécula? Bipiramidal trigonal. Bien, es para que tengan cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, aquí en el agua, si yo estoy hablando de los pares de electrones libres, esto es tetraédrico. Pero si estoy hablando es de la geometría de la molécula, es angular, porque lo que es la molécula como tal, es decir, el átomo de oxígeno y los 2 de hidrógeno, me están dando lugar a una geometría angular. Y aquí en esta no estoy mirando todos los pares, solo los átomos que conforman la molécula. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces, estas son recomendaciones. Como les digo, ahorita miramos las referencias para que ustedes vayan a la tabla y se identifiquen su estructura. Tanto la distribución de pares de electrones del compuesto que les tocó, como la geometría de la molécula. Y aquí pues ya hay otras más complejas. Entonces, si tenemos 5 pares, si tenemos 6 pares, y ahí pues van a encontrar la distribución para toda la cantidad de átomos que tengan, dependiendo de la molécula que les haya tocado. Bien, pero lo único que les pido que hagan énfasis y revisen bien es qué les están pidiendo en la tabla. Distribución de los pares o geometría de la molécula, para que lo respondan de acuerdo a la pregunta. Bien, y entonces, todo esto que vemos hasta acá es todo el aporte que hizo Lewis a la teoría. Entonces, aquí Lewis, ¿qué nos dice? Nos dice que los elementos tienen unos electrones de valencia que están en la capa externa, que se van a unir buscando estabilidad y que de acuerdo a cómo se distribuyan esos electrones, pues van a formar unas geometrías moleculares y yo puedo, digamos, como predecir cuál es la geometría molecular de acuerdo a lo que nos decía Lewis en cuanto a la distribución de esos pares electrónicos. Hasta ahí bien. Pero hay otras cosas que no nos puede explicar la teoría de Lewis en cuanto al enlace. Y es, por ejemplo, por qué se forman esos enlaces. ¿Qué pasa con la energía de esos átomos? Entonces, para ir más allá, a partir de todo lo que planteó Lewis, surgen otras dos teorías. La teoría de enlace de valencia y la teoría orbital molecular. Aquí no es que una sea
más importante que otra, sino que todas aportaron a la realidad. Entonces recordemos que la naturaleza está ahí, los seres humanos lo que hacemos es intentar explicarla. Y aquí pues se necesitan 3 teorías para poder entender y explicar lo que es un enlace químico. Entonces, ¿qué aporta la teoría de enlace de valencia? Entonces, la teoría de enlace de valencia lo que dice es que los orbitales empieza a hablar de orbitales atómicos, ¿no? Entonces dice que los átomos pues tienen unos orbitales donde van a estar esos electrones de valencia, pues tienen unos orbitales y que esos orbitales para poder formar el enlace se van a hibridar, como que se van a mezclar. Y que entonces esos orbitales híbridos son los que dan lugar al enlace. Eso es lo que dice la teoría de enlace de valencia. Y en el caso de la teoría orbital molecular dice no es que los orbitales atómicos se mezclen o se hibriden, sino que lo que pasa es que se forman nuevos orbitales, unos orbitales a los que vamos a llamar orbitales moleculares. Entonces ahí vamos a ver qué dice cada una de esas teorías. En el caso de la teoría de Lewis, si nosotros quisiéramos explicar el enlace entre dos átomos de hidrógeno, pues ya sabemos que el hidrógeno tiene una configuración 1s1, o sea que aquí le queda disponible para que entre el otro electrón, y como son dos hidrógenos, pues cada uno de los hidrógenos va a aportar un electrón y lo van a compartir. Esto es un enlace covalente. Los dos necesitan, entonces comparten. Es un enlace covalente entre dos hidrógenos. ¿Y qué dice Lewis? Eso es un enlace covalente, se aparearon los electrones y ahí se queda. No dice nada más Lewis. Entonces viene la teoría de enlace de valencia y dice, bueno, sí, eso sucede, pero bueno, ¿qué pasa en el proceso? Entonces resulta que pasa algo con la energía potencial de esos átomos. Entonces esos átomos estaban separados y tenían una energía cualquiera, 0. ¿Y qué pasa cuando va disminuyendo la distancia entre esos dos átomos? ¿Qué pasa con la energía? Cuando pasa esto, que se van uniendo, ¿qué pasa con la energía? La energía en esta gráfica aumenta hacia arriba. Entonces, ¿qué está pasando con la energía cuando se une? ¿Quién me dice? ¿Qué ven que pasa en la energía? Miren esta línea roja. ¿Qué le está pasando a la energía? Aquí. Respecto de aquí, ¿qué le pasó? Va aumentando. Sí, va aumentando. Mira, la energía aumenta hacia acá. Y mira lo que le está pasando a la línea roja. ¿Va para dónde? ¿Para dónde va la lineecita? La línea va hacia abajo. Y mira aquí, donde se forma el enlace, donde ya se formó el enlace, ¿qué pasó con la energía? Se estabilizó. Se estabiliza, es lo más baja posible, la energía baja. ¿Sí ven? Esta gráfica dice que, la flecha dice que hacia arriba aumenta la energía, pero la energía no está aumentando en la gráfica. La gráfica me está mostrando una disminución de la energía. ¿Sí? Y yo estoy mirando hasta acá. No estoy mirando esta parte porque aquí ya no tengo nada. Yo tengo mis átomos aquí dibujaditos. Entonces, miren, acá, en el último punto que me están señalando, es donde la energía está más baja. ¿Qué quiere decir eso? Que el tener los dos átomos de hidrógeno hace que sea más estable que tener los átomos individuales. ¿Sí? Entonces, como los átomos tienden a estabilizarse, pues van a preferir estar unidos para disminuir esa energía. Y entonces, ¿cómo lo explica la teoría de enlace de valencia? Dice que hay un traslape o hibridación de los dos orbitales 1s de los átomos de hidrógeno y se forma algo así. Eso es lo que dice la teoría de enlace de valencia. Ahora miremos cómo lo explica la otra teoría. Esto no hay que memorizarlo ni nada de eso, hay que entenderlo para que cuando ustedes lean una pregunta en su examen final respecto a este tema y les salgan gráficas así, ustedes sepan interpretar la información que les están dando. Bueno, entonces, ¿qué dice la teoría orbital molecular? Entonces, resumen, Lewis dice que se aparearon los electrones y ya. La teoría de enlace de valencia dice, bueno, se aparan los electrones, pero ellos están en unos orbitales.
Esos electrones están en algún lado, en unos orbitales. ¿Y qué pasó con esos orbitales? Se mezclaron. Y por eso se formó el enlace. Ese fue el aporte. ¿Y por qué se mezcla? Porque son más estables. Entonces tienen menor energía, por eso tienden a mezclarse y por eso forman el enlace. ¿Y qué dice la teoría orbital molecular? Dice, no. Lo que pasó es que se forman orbitales moleculares. Entonces, ya aquí, igual, la energía va hacia arriba. Aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo el otro. Y está cada uno en su orbital atómico. Y cuando se van a unir, entonces se forman dos orbitales moleculares. Uno de enlace y uno de antienlace. El de antienlace se distingue porque tiene un asterisco. Entonces, cuanto menor sea la energía, pues mayor probabilidad hay de que se forme el enlace. Entonces, aquí hay dos electrones, se llenó el nivel de energía de enlace, quiere decir que este enlace sí se va a formar. Si yo tuviera más electrones y quedara uno por acá en antienlace, pues de pronto no se formarían. Pero acá lo que me está mostrando la gráfica es que los dos electrones que vienen de cada hidrógeno quedaron en orbital molecular de enlace que tiene menor energía que los átomos de los cuales proviene, por eso es muy estable y el enlace se forma. Entonces alguien dirá, ah, pues es muy parecida a la teoría anterior. Sí, en realidad son formas de explicar el mismo fenómeno. Y lo importante es que ustedes cuando lean esta información sean capaces de entender que son teorías diferentes que aportan a lo mismo, a la definición de qué es un enlace químico y cómo se forma. ¿Listo? Entonces esa era como la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Traté de no pasarme en el tiempo, son las 6:01, entonces creo que estamos bien de tiempo. Voy a compartirles esta información de la lista de asistencia y la evaluación, los datos que deben llenar en la encuesta y me quedo un momentico para mostrarles la bibliografía y por si de pronto hay alguna pregunta. Entonces voy a compartir esto en el chat. A ver. Por favor, no olviden llenar la asistencia porque es importante para poder repetir estos espacios. Entonces, en la medida en que no se ve como que haya asistencia, pues como que no se le da tampoco importancia al espacio y pues se van perdiendo los espacios. Entonces, esa es la información. Nos vemos el jueves. Ojalá puedan asistir para lo que nos faltó de la tarea. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Y pues aquí hay algunas de las referencias bibliográficas que utilicé, otras estaban en las diapositivas. La SHA, que es una química general, y la Widen. Esas dos tienen ese temita de enlace químico y de teorías de enlace como fácil de leer. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud, sugerencia. Profe, no tengo chat. ¿No tienes chat? ¿Por qué? No sé. Tengo habilitado para micrófono y ver los participantes, pero no tengo habilitado el chat. O sea, ¿no te sale esta burbujita? Yep. Espérame a ver si yo te puedo... Espérame a ver si yo te puedo habilitar. Castellanos. No veo cómo. Si te convierto en moderador, tal vez. Ahora. No, profe, todavía no me deja solo. Y si te vas al grupo, si te vas, o sea, si tú estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Si te vas acá a equipo y entras al chat del grupo, así, ¿tampoco? Ahí te debe Déjame. salir. O sea, te vas a mano izquierda, en mi caso, ahí me sale equipos, te entras al equipo de estructura molecular y ahí te sale el chat
y todo debería salirte. Profe, yo No, tengo una duda sobre la tarea, un tema que pues aún no se tocó, sino que no creo que pueda asistir al próximo CIPA. Entonces no sé si la puedo tratar de una vez. Pues el asunto es que no tengo como diapositivas de apoyo, entonces pues de pronto no te lo podría aclarar como tan fácilmente, pero ya miramos. Entonces quiero saber si hay alguna otra pregunta de esta temática para detener la grabación y luego miramos. Bueno, creo que no. Entonces voy a detener la grabación. no me deja habilitar eso, ni me deja hacer lo que me dice. Ya miramos tan raro. Espérame, voy a detener la grabación.